Ángel, qué gusto estar aquí, ¿no? Y vernos en persona para poder hablar de temas que nos interesan a los dos. Ángel, cuéntanos un poquito desde City Hub, cuál es un poco, qué es lo que ofrecéis a las empresas, qué es lo que ofrecéis al mundo y cómo se te ocurre esa idea. Bueno, City Hub es una idea que, fíjate, nace en el 2018 y la compañía nace en el 2019. Eso nos gusta mucho decirlo porque es prepandemia. Nosotros lo que ofrecemos es ayudar a las compañías a tener el espacio de trabajo que realmente necesitan sus profesionales, con dos objetivos fundamentales. Uno, en el área de producción de la compañía, que tenga una productividad potente sus empleados y una eficiencia inmobiliaria consecuente, y desde el punto de vista de los profesionales, que tengan una experiencia positiva en su lugar de trabajo. Nosotros lo que somos una red de espacios, somos un conector digital, donde visualizamos qué espacios hay en las ciudades que no están siendo ocupados o utilizados en ese momento, ya sean en empresas que les sobra espacio, en redes de coworking, en hoteles, en universidades, y ahora vamos a introducir colegios profesionales. Y desde el otro lado de la conexión están las empresas que le dan a sus profesionales nuestra app para reservar un espacio de trabajo en su oficina o en cualquier espacio de la red, con lo cual nosotros tenemos el concepto de la oficina líquida extendida, que es un poco hacia donde creemos que va a ir el mercado, hacia estos nuevos formatos de trabajo. Entonces, Ángel, por lo que entiendo, yo tengo una oficina maravillosa, pero ahora me sobra espacio, pues porque hay gente que está trabajando desde lugares alternativos, y entonces contacto contigo y te digo, ¿qué hago con estos 300 metros cuadrados y 50 espacios de trabajo que tengo? ¿Y Exacto. tú qué haces? Nosotros hacemos un proceso de validación si ese espacio cumple una serie de variables y indicadores que tenemos, porque no nos vale cualquier espacio. Tiene que haber una securización física de ese lugar, de esos 300 metros, para que no entre en colisión con el resto del edificio o el resto de los metros cuadrados de esa compañía, y tiene que haber también una securización digital de ese lugar. Si cumple esas características, nosotros lo introducimos a la red, con la potencia de que cuando tú necesites ese espacio, porque ya has crecido, tus empleados se están volviendo a la oficina con mayor regularidad, nosotros te lo devolvemos a ti, y lo que hacemos es... esto es flexible 100%. 100%, en formatos además de microflexibilidad. Nuestra red, nuestros usuarios pueden ir a ese lugar por 1 hora, y solamente van a pagar 1 hora, y entonces tú ingresas por ese espacio que ahora mismo está ocioso, y si no es de tu propiedad, estás pagando un alquiler, que es un alquiler, por así decirlo, hundido. Entonces, por eso tenemos muchos espacios de corporaciones que forman parte de nuestra red. Oye, esto a mí lo que se me viene a la cabeza, y creo además que lo hemos hablado en algún momento, es que yo tengo una preocupación, y es la España vacía, ¿no? La España vacía, que además mi percepción es que es una España vacía, muy bella, muchísimo más saludable, pues porque tienes un aire mucho menos contaminado, porque tienes muchos servicios que a veces, ¿no? Pues incluso servicios médicos o servicios generales que están ociosos, pues porque están allí pero no hay suficiente gente que los utilice, ¿no? Estoy pensando pues en toda esta Castilla, ¿no? Pues que Soria, Valladolid, Burgos, ¿no? Pues tantísimos pueblos relativamente, no digo las capitales, sino incluso también pueblos relativamente grandes que tienen servicios. ¿Esto puede ayudarnos a que rellenemos, por una parte, ¿no? A que llenemos esos espacios vacíos, y a que estas ciudades en las que cada vez, no sé, somos unas metrópolis cada vez un poquito más invivibles, ¿no? Y que además no es bueno ni para el país ni para las personas en las que vivimos en estas ciudades? ¿Esto puede ayudar en este sentido? Debería de ayudar, en un sentido donde estamos viendo que el trabajo ya no está anclado a un único lugar, ¿no? Asistimos a una descentralización del trabajo, y es verdad que estos espacios podrían ser lugares donde un trabajador remoto podría trabajar ahí. Se tiene que cumplir una serie de características, donde yo haya puesto por una colaboración público-privada, ¿no? donde los organismos públicos pongan a disposición espacios que seguramente tendrán ociosos, no ocupados, con una renta bastante asequible y también con unas características de conectividad digital
potentes. Si eso se produce y con una movilidad también sostenible, que no implique que tengas que ir en coche, sino que haya transporte público, pues esos lugares empezarán a cobrar protagonismo. Pero es verdad que estamos en un proceso de una superpoblación en las ciudades. O sea, ahora mismo el 70% de ciudades de más de 300.000 habitantes es donde se está concentrando la economía, con lo cual una de las preocupaciones del urbanismo es esa superpoblación, con lo cual algo tendremos que equilibrar para que no se produzca esa gran concentración en las ciudades, que es uno de los problemas y de los retos del urbanismo, del futuro y del presente. Exactamente, ¿no? Del futuro, pero del futuro inmediato, porque ya nos lo encontramos cada día. De todos modos, Ángel, yo no sé cuál es tu percepción cuando hablas con las compañías, porque claro, trabajo mucho con directivos y con personas, ¿no? Pues, que están en las empresas, y noto todavía una reticencia respecto a que las personas puedan trabajar en lugares alternativos. Escucho una pregunta que a mí me parece tan insensata como la siguiente: si no están en la oficina, ¿cómo sé que trabajan? ¿No? O sea, no sé si tú esto lo has oído, y yo habitualmente respondo un poco con otra pregunta, y digo, ¿y si están en la oficina, cómo sabes que trabajan? ¿No? O sea, pues porque al final... Pero sí, seguimos teniendo como un poco esta mentalidad de anclarnos, ¿no? Y yo, cuando la pandemia estaba durando tanto, decía, bueno, el teletrabajo está aquí para quedarse. Y ya cuando empezamos a llegar hasta el final, decía, o a lo mejor no tanto, ¿no? Porque ya empezaba a ver o a oír voces de volvemos a trabajar. Y decía, un momento, volvemos a trabajar, no, hemos estado trabajando todo este tiempo. No sé que hemos estado trabajando en remoto, desde lugares, ¿no? Muchas veces desde los hogares, pero y eso tampoco era sostenible muchas veces, porque muchos de nuestros hogares, bueno, ¿qué dificultades te encuentras tú cuando estás trabajando estos temas? Bueno, nosotros vemos que ha habido un péndulo, ¿no? Hemos pasado del trabajo remoto al trabajo presencial. Entonces ahora mismo nosotros vemos varios tipos de compañías. Las compañías que están apostando por una presencialidad y las que están apostando por el modelo híbrido, que básicamente están, en la última encuesta que hemos leído de Sodexo, están al 50%. Solo hay como un 2,5% de empresas que están apostando por la presencialidad. A esa pregunta que tú decías, nosotros se la acompaña otra, que nos preguntan, ¿cómo hago para que mis profesionales quieran venir a la oficina? Y yo creo que el debate va mucho más allá de oficina sí, oficina no, presencialidad sí, presencialidad no. El debate va más sobre qué impacto tiene estos nuevos modelos de trabajo en mi organización, qué impacto tiene en la gestión, en la operación, en la cultura, en el liderazgo, que ahí sí me gustaría preguntarte a ti, que al final eso, en una serie de variables, no podemos ver como el teletrabajo como un derecho que tiene el profesional. Yo creo que una de las cosas que ha sucedido es que se ha regulado demasiado pronto. Se ha regulado por la administración, que no tiene ninguna experiencia en trabajar en remoto. Entonces, eso ha puesto como un freno y un rechazo hacia las compañías. Yo creo que al final el teletrabajo ha venido para quedarse, dependerá de la intensidad y del tiempo en cada organización, que para mí va a depender mucho de la visión de la alta dirección. Nosotros trabajamos con compañías full remote, con compañías en modelos híbridos, y las empresas tienen que escuchar a los empleados. Totalmente. El 80% quiere trabajar bajo modelos híbridos, pero un modelo híbrido de verdad, donde el empleado elija en función de su situación y del propósito cuándo ir a la oficina, no que me lo diga una hoja Excel. Es lo que en CityHub llamamos el modelo híbrido líquido. Tú eliges, a lo mejor una semana voy los 5 días. Y no el híbrido sólido, donde a mí me toca trabajar martes y jueves, entonces no veo nunca a Mireia que va el lunes y miércoles. Entonces, ¿tú no crees que es mucho más allá de lo que es el lugar, que es un impacto en el trabajo? El trabajo ha cambiado y hay una serie de variables sobre las que hay que trabajar.
¿Tú no ves como cultura, liderazgo? Totalmente. O sea, bueno, me encanta de lo que acabas de decir de la flexibilidad fluida, que creo que le has llamado. Yo muchas veces he hablado de la flexibilidad flexible, ¿no? Cuando haces que sea rígida la flexibilidad, es una contradicción en términos, ¿no? Si vas martes y jueves, obviamente eso no es flexibilidad, eso volvemos otra vez a hacer rígido lo que debería ser flexible, ¿no? Entonces, para empezar, creo que eso es absolutamente incluso insensato, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo vas a saber tú si justo es los martes el día que te toca ir a hacer alguna cosa o que en tu barrio hay más o menos, no sé, pues tráfico, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte es verdad que yo creo que el liderazgo, siempre digo, ¿por qué tenemos miedo a que las personas trabajen en remoto? Bueno, pues porque tenemos que empezar a ser líderes de verdad, ¿no? O sea, no a ser... Entonces perdemos la palanca de la presencialidad, que es una palanca, pero es que ojalá tuviésemos 10.000 palancas, ¿no? La palanca del aprendizaje, la palanca de las relaciones, la palanca de la misión, la palanca del, oye, es que esto te va a interesar muchísimo porque te vas a exponer, ¿no? Pues a un público o a unos proveedores o a unos clientes y vas a tener una visibilidad, que tuviésemos 10.000 palancas, entonces, oye, te quitan una, no pasa nada, ¿no? O sea, estás tan contento, pero claro, cuando a veces pues puede haber, ¿no?, estilos de liderazgo que se han basado mucho en centralizar las cosas, en realmente utilizar esa única palanca, que es la de que si hasta que yo no me vaya, tú no te vas, ¿no?, y que yo estoy pendiente, ¿no?, pues de qué estás haciendo en cada momento. Bueno, pues yo creo que es que eso lo que era una falta de comprensión de lo que es el liderazgo verdadero, y que esto lo que nos está ofreciendo es la oportunidad. ¿Qué significa también? Que el liderazgo va a estar mucho más distribuido, que al final yo me voy a tener que fiar de que cada uno de mis empleados es una persona que quiere, que quiere, que desea, que está comprometido, pero al final es como, no sé, si tú eres el entrenador olímpico de los 1500 o de cualquier prueba de atletismo, tú no tienes que estar todos los días viendo si entrena tu corredor, ¿no?, porque ya te fías de que él es el primero que quiere ganar la carrera cuando vaya a las Olimpiadas, con lo cual, bueno, pues yo creo que vamos a tener que ser más entrenadores olímpicos, que realmente estemos convencidos de que cada uno de nuestros empleados desea llegar a la final, y por otra parte también a los empleados. Respecto a lo que decías de la legislación, es que me desespero, no quiero casi ni hablar del tema, porque dices, claro, me dices, bueno, que nunca han trabajado en remoto, ¿no? Yo digo, bueno, ha sido casi que muy benevolente decir que no han trabajado en remoto, porque eso casi que implica que sí que han trabajado en otros modos de funcionar, ¿no? Y yo pienso, a ver, una persona que quizás nunca ha tenido que pagar una nómina a final de mes, que nunca ha tenido que contratar, que nunca ha tenido que despedir, que nunca ha tenido que promocionar es que es muy difícil que legisle algo, es que es muy difícil que realmente entienda cuáles son las tensiones inherentes al negocio, a la dirección de personas, al servicio a los clientes. Entonces, claro, han hecho una legislación, una vez más, que no es que dices, si trabajas menos de un 30%, bueno, pues yo conozco muchas empresas, y tú también, que a sus empleados les dicen, bueno, pues puedes trabajar, exactamente, ¿no?, puedes trabajar hasta un 30%, y si no, como mínimo no me lo digas, ¿no? Tienes que trabajar desde tu primera residencia. Hombre, que justo quiero trabajar en remoto para poder estar en un lugar más agradable, ¿no? O sea, pues no sé, si estás en Cataluña, pues te quieres ir a la Costa Brava o a la Cerdaña, si estás aquí en Madrid, pues querrás irte a la Sierra, si estás, no sé, donde quieras, ¿no? Pero justo en un lugar donde tienes, no sé, pues más espacio tanto en la casa como en otros lugares, ¿no? O lo quieres alquilar y por lo tanto te va a costar un precio mucho menor. Es que es no entender las cosas, o sea, es no haber captado el sentido de esta nueva situación. Yo creo que el teletrabajo al final tiene que ser como el ordenador cuando empiezas a trabajar. Yo te doy el ordenador para trabajar, te doy el móvil y luego te doy el lugar para trabajar, que el lugar ahora es descentralizado. Tú ven a la oficina cuando necesitas. Hay un vídeo en YouTube, en una charla TED, fíjate que es del año de 2010, de Jackson Freud, que dice, ¿por qué no se trabaja donde se trabaja?
Y está súper bien porque, fíjate, es desde hace 13 años y dice que al final cuando la gente le pregunta ¿dónde quieres ir a finalizar un trabajo? La gente no te dice en la oficina. Te dice en la oficina, pero muy temprano cuando no hay nadie o muy tarde cuando la gente ya se ha ido. O te dice en casa porque es un trabajo de concentración. Y está muy bien esa charla porque habla de que la oficina al final es un espacio de interrupciones, donde no puedes trabajar bien, con lo cual la oficina, si queremos que los profesionales vayan a la oficina, tendremos que hacer una serie de ajustes en la propuesta de valor para que la presencialidad sea, digamos, un motivo de atracción para ir a trabajar a la oficina y no a teletrabajar presencialmente, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, los legisladores lo hicieron muy rápido y sin escuchar al mercado, sin vivir el mercado, con lo cual yo creo que ahora hay que pararse, ver lo que ha sucedido, ver lo que está sucediendo en las compañías, que dependen del tamaño del sector y de la visión de la alta dirección. También España, tú lo sabes bien, es un país de pymes. El 95% de las compañías españolas tienen menos de 10 empleados, pero es que hay 1,5 millones de empresas que son 1 o 2 empleados. Claro, ahí teletrabajo, pues evidentemente prefieren estar más juntos que estar, digamos, trabajando de manera descentralizada y que no se ven. Compañías de más de 5.000 profesionales, es que no hay tantas. Es que es a lo que aplica esto, que hay unas 180. Entonces, al final, intentamos legislar para lo grande cuando al final en España es un país de pymes. Y eso es lo que no se está teniendo en cuenta. Con lo cual hay una serie de factores que no podemos decir teletrabajo sí, teletrabajo no, sino que el debate es otro. ¿Cómo impacta toda esta revolución tecnológica? ¿Cómo impacta esta transformación de los valores sociales y demográficos que estamos viviendo en la manera de trabajar? Es una oportunidad increíble para que el trabajo gire alrededor de nuestra vida y no al revés, que el trabajo casi sea como una línea continua, ¿no? Trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar en ningún momento de tu vida. Bueno, o haz que tu trabajo te guste, pues porque como lo puedes adaptar, ¿no?, en muchas medidas, porque muchas veces lo que no nos gusta de nuestro trabajo es tenernos que tragar una hora de tráfico, pues en la que pierdo dinero, en la que pierdo la paciencia y pierdo la salud. Yo hace un tiempo trabajé en un pequeño experimento donde las personas utilizaban uno de estos relojes donde ves los cambios de ritmo cardíaco, que es lo que realmente muestra, ¿no?, pues cuando estás bajo una situación de estrés, el cambio de ritmo cardíaco. Y había 2 momentos que se repetían constantemente en muchísimas personas, y eran el momento del commute, ¿no?, del traslado por la mañana hacia el trabajo, y el momento del traslado de la tarde hacia el hogar o hacia buscar a los niños al colegio, lo que sea, ¿no? Entonces dices, bueno, qué pena que una de las cosas que más nos está estresando del trabajo ni siquiera sea del trabajo, ¿no? Si, es algo que podemos evitar. De todos modos, a mí hay un tema también que quería comentar contigo, es el tema de llamarle oficina a la oficina, ¿no? O sea, hace un tiempo pensé, oye, pues ¿de dónde debe venir esto de la oficina, ¿no? O sea, ¿por qué le llamamos así? Porque cada una fábrica fabricas algo, ¿no? Pero una oficina, ¿por qué le llamamos oficina, ¿no? Entonces, pues interesantemente vi que venía de oficio, ¿no? O sea, pues tiene todo el sentido, pero claro, los oficios la gente los realizaba pues en la época en la que la gente tenía un oficio y encima tenía la casa, y además, y sin embargo ahora las oficinas son el modo de aislar a las personas de lo que es el resto de su vida. Entonces, no sé si también tenemos que cambiar el cómo le llamamos, o por lo menos el concepto. Mira, está bien lo que comentas, Ma, y a mí me invitaron tu casa, el IES, a una charla en un foro inmobiliario que hacía Savis con Tinsa, y en enero del 21 yo dije que alguien buscará un nombre para lo que está sucediendo, para el nuevo lugar de trabajo. Ya no es oficina, nosotros ahora lo llamamos casi como el hub corporativo, ¿no?, el centro de las conexiones estratégicas, conexiones de valor con tus colaboradores, con tus empleados, con tus clientes. Ya no es la oficina desde su historia no ha cambiado mucho. O sea, al final es una cadena de producción y son filas de mesas y sillas, ¿no? Entonces, claro, hay estudios en Estados Unidos donde se les pregunta a los profesionales que cómo quieren que sean las oficinas ahora,
Y es súper curioso porque dicen que quieren que dominen los espacios cerrados, los espacios de concentración y no los espacios abiertos, porque la gente está teniendo vídeos, Zooms, Teams, y entonces es lo que hace que haya rechazo a ir a la oficina. Con lo cual vamos a ver todo un proceso de transformación de esa nueva huella inmobiliaria hacia una huella muchísimo más eficiente, yo creo que con menos metros, menos consumo energético. Y en eso que comentas tú del transporte es el rechazo mayor al ir a la oficina. Dicen que Madrid y Barcelona no es como otras capitales europeas. Bueno, sí, si lo comparas con París y con Londres, no, pero la media está en 30 minutos ir y 30 minutos volver, que ya es una hora. Yo creo que hay que elevar un poco la dimensión de la flexibilidad, no solo en espacio, sino también en tiempo. Bueno, y es una hora, primero una hora absolutamente improductiva, y segundo, una hora en la que estás emitiendo CO2. O sea, y que luego además eso tiene también una huella en ti mismo, en tu salud, por el tema del estrés, y que esa hora, si se la dedicásemos, no sé, a hacer deporte, a dormir, que somos el país de Europa que menos duerme, ¿no? Pues sería maravilloso. Yo si cada día durmiese una hora más, yo creo que mi índice de felicidad y el de cualquier persona probablemente se dispararía, pues porque estás mucho más descansado, porque estás mucho más... Entonces yo creo, en este sentido, últimamente digo un poco así provocativamente, pero a ver a ti qué te parece, que realmente tenemos que trabajar desde lugares alternativos y a la oficina vamos a perder el tiempo, ¿no? O sea, pues por decir, si yo voy a la oficina, lo que quiero no es meterme en un sitio pues para tener un Zoom, porque lo que no quiero es teletrabajar desde la oficina. Si voy a la oficina es para celebrar, para compartir, para comentar y generar esos momentos de intercambio de ideas y demás, pero no voy a la oficina para estar yo solo, porque para eso ya estoy. Entonces, a veces a mí cuando digo, ay, pues me quedo ya a trabajar desde casa, y hay gente que dice, ¿no tienes trabajo? Digo, no, tengo tanto trabajo que me voy a quedar en casa para asegurarme que lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el concepto de a qué voy a la oficina, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, ¿se rinde más desde la oficina o desde la casa? Digo, es que esa es la pregunta del millón, pero que no lo podemos saber, porque si yo estoy vendiendo pizzas, entre comillas, es relativamente sencillo saber si vendo más pizzas de 8 a 10 o de 10 a 12, ¿no? Dices, bueno, pues porque al final las puedes contar, ¿no? Y puedes contar además pues a qué precios y qué... pero si yo estoy trabajando en cualquier trabajo en el que tengo que aportar un valor de conocimiento, de relaciones, de generación de ideas y demás, ¿cómo sé si estoy aportando más el día que estoy? Además es que normalmente en un día no es cuando aportas en una... Entonces, bueno, yo creo que a veces también esta pregunta que me la encuentro muy a menudo y que seguro que a ti te la hacen también. Oye, ¿desde dónde se rinde más? ¿No? Hombre, al final es el lugar al servicio del propósito de cada actividad. Si yo tengo que hacer unos trabajos de co-creación, de colaboración, pues tendré a lo mejor que tener reuniones presenciales en la oficina o en cualquier otro lugar, pero si necesito concentrarme, como decía la charla TED que te he comentado, tengo que finalizar un trabajo, a lo mejor lo finalizo en mi casa o en cualquier otro lugar. Mira, hay una cosa muy potente. Nosotros, con nuestra aplicación, lo que permitimos es reservar y captar. ¿Qué es captar? Es captar la experiencia del empleado. El empleado reserva un espacio en su oficina y entonces ahí tenemos la traza, ¿no?, de cuánto se ha ocupado la oficina. Y los ratios son súper interesantes. Y luego, ¿qué captamos? Captamos la experiencia del empleado. ¿Qué significa eso? Que aleatoriamente, algunos días le aparecen una serie de preguntas al profesional. ¿Te ha sido útil venir hoy a trabajar? ¿Has captado información de valor que no hubieras captado si hubieras venido? ¿Has tenido conversaciones, interacciones espontáneas que no hubieras tenido? Sí. O sea, ¿te hubieras quedado en casa hoy o no te hubieras quedado en casa? Entonces, ahí captas los datos de la experiencia del empleado. Cuando emitimos los informes a los clientes y ven los ratios de ocupación, los ratios de uso y el nivel de experiencia del empleado, es cuando, si coges todo eso, es cuando tienes herramientas, tienes datos para construir la propuesta de valor de la oficina, que cuánto tiene que ser en tamaño, en programa y en diseño. Y en eso que decías, me recordaba un dato de los coches, ¿no? De la parte que tardas el commuting, ¿no? El otro día leía un dato brutal, decía, en Madrid
hay 5 millones de asientos que se mueven vacíos todas las mañanas. Entonces, ahí la ineficiencia y las emisiones de CO2 son brutales. Entonces, compañías que ahora están preocupadas por los criterios de ESG, pues tienen una gran oportunidad para impactar a través de una eficiencia en el espacio inmobiliario. El tema es si te lo crees o no, ¿no? Como si me dices, oye, ¿realmente te crees el ESG? Entonces, haz el favor, ¿no? Porque esto es... hablabas de un tema muy interesante y es que esa flexibilidad flexible y ese decir, bueno, cómo te ha sido hoy útil ir a la oficina. Y a mí me gustaría hablar sobre el tema del absentismo, que es un tema que en este país tenemos ratios mucho mayores que en otros países, quizás también relacionado con eso de que dormimos menos y de que los commutes son largos y demás, pero tenemos una media de 5 o 6% cuando la media en otros países es del 3%, ¿no? Eso quiere decir que es casi el doble, o sea que es muy... Y para una empresa tener un 5% y empresas que llegan a tener hasta el 10%, dices, bueno, quiere decir que le estás pagando al 10% de tu plantilla por no venir, ¿no? Entonces que tenemos... ¿Cómo puede esto afectar el tema del absentismo? ¿Lo habéis podido medir? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, fíjate, el ratio que nosotros teníamos de ocupación de oficinas pre-pandemia era del 70%, del 70%. Claro, ese 30%, que el espacio estaba vacío porque se producía, una de las razones es la que tú apuntas, al absentismo. Entonces, pues los profesionales estaban en casa del cliente, o estaban viajando, o estaban de vacaciones, o estaban reunidos en cualquier otro lugar que no sea la oficina. Pero ya el uso del 70% del absentismo pesaba mucho. Ahora la flexibilidad y el modelo híbrido es una palanca que los profesionales solicitan. Detrás de la retribución está la flexibilidad y la conciliación personal y profesional. Eso puede ayudar a que ese absentismo no siga subiendo, pero también hay cifras que las sabrás que son preocupantes, ¿no? El 25% de los profesionales saben que se van a cambiar de empresa durante este año y el 50% está activando su radar para cambiarse, con lo cual el nivel de satisfacción en las compañías no es muy alto y de los cambios que ha habido en el 22, pues el 40% ha sido porque no les daban flexibilidad. Y 40.000 profesionales de enero a agosto del 22 cambiaron de empresa, se fueron de empresa. No es la renuncia, no es la gran renuncia. Que en Estados Unidos, porque nuestro modelo es bastante diferente, pero ya se empieza a ver, las nuevas generaciones tienen otro mindset, como tú sabes. Bueno, aquí dos temas muy interesantes. Uno es que justo de ese 50% de personas que les gustaría cambiar, hay empresas que pueden decir, ¿sabes qué pasa? No me preocupo porque al final no van a encontrar y no se van a cambiar. Yo le diría todo lo contrario, preocúpate porque algunos van a estar buscando y no se van a cambiar. Y tener a una persona que quiere irse y no se va, es tener un rehén. Y ¿no? Tener rehenes en casa nunca es lo mejor que te puede suceder, porque yo si estoy en una empresa donde me gustaría no estar, bueno, pues no soy la persona que haga, no sé, pues el mejor marketing de esa empresa, que atraiga talento, que dé el mejor servicio, que aporte mi mejor versión, ¿no? Entonces, lo peor que te puede pasar en una empresa es tener personas que querrían irse, ¿no? Y no se van, porque, por el motivo que sea, ¿no? Porque no encuentran o porque la legislación lleva a que pierdes una serie de beneficios, ¿no? Y muchas personas a lo mejor se activan, pero luego de repente se acuerdan o alguien les recuerda, oye, que tienes 20 años de antigüedad y te vas a dejarte mucho dinero sobre la mesa, ¿no? Que solemos decir. Entonces dices, ostras, pues mira, sabes que me lo repienso, ¿no? Entonces eso es un drama, porque al final esa persona sigue en un lugar que no le agrada, pero... Es la renuncia afectiva que llamo yo, ¿no? Es decir, estoy, pero no estoy al 100%. Y eso es lo que provoca, digamos, pues las ovejas negras dentro de la compañía. Pero yo creo que todo eso va a ir cambiando, lo que pasa que los cambios llevan su tiempo, hay cambios que se convierten, digamos, en revoluciones. Yo creo que estamos dentro de lo que llamamos una revolución flexible
y creo que la llegada de las nuevas generaciones, la generación Z que ya está empezando a llegar, tiene otras inquietudes y otras preocupaciones. Dinos algún dato esperanzador en tu percepción de la generación Z, porque digo, pobres, ¿no? O sea, casi les estamos diciendo muchísimas cosas sobre ellos que hace que sea difícil pues querer atraerlos, pues porque parece que nos da un poco de miedo. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo siempre digo que los millennials fue la generación, o es la generación más formada, y la Z es la más informada. Son los verdaderos nativos digitales. Mis hijos, que son la generación Z, es que vamos, manejan la tablet como los tuyos, vamos, de una manera brutal. Yo creo que esos van a ser grandes conectores de talento y conocimiento en las compañías. Hay una gran oportunidad para que haya, digamos, una conexión entre las generaciones. Yo lo llamo, todos somos generación híbrida. Todos somos X y millennials, centennials, pero todos generación híbrida. Yo creo que estamos en la época de la hibridación. Igual que en el siglo XVIII hablábamos de la ilustración, ahora hablamos de la hibridación, ¿no? Y vamos hacia eso. Oye, en ese sentido es muy interesante lo que tú decías, esta generación Z que utiliza, ¿no? Pues con una naturalidad asombrosa, ¿no? Pues todos los medios digitales. Parte de lo que quizás ni siquiera somos conscientes es que se relacionan en el metaverso, ¿no? Llámale Fortnite, llámale Minecraft, llámale Roblox, con una naturalidad, y se sienten mejores amigos de una persona, ¿no? Que a lo mejor no saben si es un chico o una chica, pues porque tiene un avatar que es un perro, que está en Nueva Zelanda, y que se sienten súper cercanos a esa persona y que realmente desarrollan una relación de amistad, de intercambio de conocimiento, de intercambio, y que para nosotros, ¿qué nos parece? Escucho, ¿no? Es que para intercambiar, hace falta la presencialidad. Yo digo, a nosotros sí, porque a mí se me socializó en el patio del colegio, ¿no? O sea, y yo aprendí a jugar esto, ¿no? Pues en la calle, en el patio, en los campamentos de verano. Ahora viene una generación donde esto es al contrario, donde han aprendido a socializar, y además eso ha venido todavía mayormente, ¿no? Pues con la pandemia, ha sido en los espacios interestelares del metaverso y de los distintos. Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer un cambio hacia comprender pues cuáles son sus... Ahí el gran reto de la empresa es, pues están demasiado conectados digitalmente. El último dato que he visto es que estamos como 4 horas al día delante de la pantalla. Yo creo que ellos están bastante más, yo creo que alcanzan los 2 dígitos, ¿no? Y eso ya hay estudios americanos que implica qué impacto está teniendo en su bienestar emocional, depresión, estrés, ansiedad, con lo cual la llegada a la empresa es lo que puede hacer que esa desconexión digital y esa relación más humana, que es la que puede ayudarles a aterrizar de una manera más tranquila y más humana y no tan digital, que está muy bien, pero todos los excesos siempre son peligrosos. Oye, Ángel, ya casi acabando esta conversación, porque ya nos estamos acabando el café, el agua, todo. Si tuvieses que darle una recomendación a un político para fomentar que esta hibridación llegue a puerto pues cuanto antes, pues porque es algo positivo para todos, ¿qué consejos les darías o qué les pedirías o qué trabajarías con ellos? Pues yo trabajaría una conexión público-privada. O sea, tenemos excelentes empresas, excelentes líderes, fabulosos empresarios, con cantidad de datos sobre sus compañías, qué es lo que están pidiendo sus profesionales, qué están desarrollando, y la legislación lo que tiene que hacer es escuchar a la iniciativa privada y legislar en función de lo que ellos están viendo y lo que ellos están pronosticando que puede suceder en sus diferentes sectores. Entonces yo lo que apuesto es por una construcción de una propuesta público-privada con sentido. ¿Podemos atraer empleados del norte de Europa
que tienen envidia de nuestro sol y de nuestra calidad de vida y de nuestra gastronomía y con este tipo de... Ya lo estamos haciendo, ¿eh? Madrid, Barcelona, Málaga aparecen en los diferentes listados de diferentes instituciones siempre en el top 20, ¿eh? de destinos preferidos por el trabajo en remoto. La ley de startups también ha favorecido la llegada de estos nómadas digitales y cada vez veremos más. Bueno, pues esperemos que realmente, ¿no? Pues en poco tiempo tengamos estos espacios y por lo tanto tengamos también una sociedad más equilibrada donde podamos trabajar de un modo pues muchísimo más eficiente para el entorno, para el medio ambiente, para las empresas, para las familias. Así que ojalá nos veamos dentro de poco para celebrarlo. Exacto, es la gran oportunidad para que el trabajo, como decíamos antes, gire alrededor de nuestra vida y no al revés y vivamos mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Mireia, a ti.